Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos ahora encerrando un día muy intenso hoy. Vamos a empezar aquí con el profesor Samuel Abad, que es profesor ordinario principal en la PUC, nuestra anfitrión. Profesor Samuel, un gusto conocerlo. Por favor. Muy buenas noches a todos y a todas. Quisiera, en primer lugar, saludar a todos ustedes, agradecer la cordial invitación de los organizadores, particularmente al profesor Giovanni Priori, que viene desarrollando este esfuerzo hace mucho tiempo, 10 años, o más de 10 años, al profesor Renzo Cavani también, y tratar de desarrollar un tema que se denomina Estado de Cosas Inconstitucional y Tutela Colectiva en Colombia y Perú. Es un tema conceptual, pero vamos a aterrizar en varios casos nacionales dentro de los 20 minutos asignados. Pero antes de comenzar a examinar este tema, no quería dejar de mencionar algo que ya circula en las redes y que ya circula en los medios de comunicación. Aparentemente, de acuerdo a la información, la sentencia no está colgada en la web. El Tribunal Constitucional, con su actual conformación, habría anulado una medida cautelar concedida a favor de 2 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, lo que es un consejo de la Judicatura, que habían sido arbitrariamente inhabilitados por el Congreso de la República. Esa medida cautelar que permite que ellos desarrollen sus investigaciones frente a actos de corrupción que lamentablemente existen en el país, estaría siendo anulada por una decisión del Tribunal Constitucional, lo cual significa una arbitrariedad. Porque como saben todos perfectamente, una cautelar con la cual uno puede estar en desacuerdo no se apela, se interpone una apelación contra la cautelar, pero no se puede ir directo al Tribunal Constitucional. El Congreso de la República no puede ir directo al Tribunal Constitucional y casualmente el Congreso eligió a esos magistrados del Tribunal Constitucional para que anulen la cautelar que no les agrada. Y esa es la información que estaría circulando, donde el Congreso que inhabilitó a 2 integrantes de la Junta Nacional de Justicia de manera arbitraria por discrepar de una interpretación, lograron volver vía una cautelar y esta cautelar estaría siendo suspendida por una decisión del Tribunal Constitucional de 5 integrantes designados por este Congreso de la República. Lamento transmitir esta noticia con la cual estoy absolutamente indignado. Aún no sale la resolución, pero es la información que circula entre redes y en un evento sobre derecho procesal no puedo dejar de decirlo públicamente para ver cómo en el país lamentablemente las instituciones no funcionan. Dicho esto, paso a tratar de desarrollar en los minutos que restan el tema de la presente exposición. Lamentablemente, por razones de tiempo, no pude presentar un texto escrito, 1000 disculpas, profesor Priori, pero he tratado de hacer una presentación en PPT donde las ideas preliminares son las siguientes. Las ideas preliminares que vamos a desarrollar se sintetizan de la siguiente manera. Si un ordenamiento procesal constitucional cuenta con sentencias estructurales, excepcionales, por cierto, y procesos colectivos, en mi opinión, no es necesario acudir a la expresión estado de cosas inconstitucional. Ese. En segundo lugar, el TC peruano se inspiró, bueno, la palabra inspirar es bastante positiva, ¿no? En Colombia, al utilizar la expresión estado de cosas inconstitucional, hace 20 años, en 2004. Y esta expresión, estado de cosas inconstitucional, para el TC peruano, ha comprendido varios instrumentos. Por un lado, sentencias estructurales y a veces también procesos colectivos. Y finalmente, hoy día hay una ausencia de reglas, tanto para sentencias estructurales como para procesos colectivos, como lo mencionaba hace un momento los expositores que me antecedieron,
y de verdad esta ausencia de reglas procesales genera que haya discrecionalidad y que dependa del ponente que se le ocurra dictar una sentencia, proponer una sentencia estructural, del ponente o de sus asesores, dictar una sentencia estructural o no. Todo ello no garantiza una adecuada tutela jurisdiccional efectiva. Es la síntesis de las ideas que quería compartir con ustedes. Y a partir de ello, tres temas. El tema de los procesos colectivos de tutela de derechos, las sentencias estructurales y su relación con el estado de cosas inconstitucional. Sintetizaremos con la expresión ESI y unas reflexiones finales. Veamos procesos colectivos. Los procesos colectivos de tutela de derechos. Mi formación es procesal constitucional y de derecho constitucional, así que me circunscribiré a los procesos colectivos de tutela de derechos. Y comencemos con casos, con ejemplos reales, ejemplos que se han presentado ya hace algún tiempo. No sé si alguien, siempre pregunto, ¿ha prestado servicio militar? Aquí si alguien ha prestado servicio militar. Bueno, antes en el Perú era obligatorio, se eliminó el 2020, se eliminó el 2000 y después el 2012 se aprobó una norma que dijo vamos a hacer sorteo y el sorteado no va a ganar algo, no va a ganar un premio, el sorteado va a prestar el servicio militar. Y como comprenderán, los sorteados no querían hacerlo. Se iba a retomar el servicio militar y ¿qué pasó? Que la norma que está ahí era tan mala, pero tan mala que no solamente decía los sorteados saldrán elegidos titular y suplente, sino decía, mira, pero no te preocupes, si pagas una multa, el 50% de la UIT, Unidad Impositiva Tributaria, que en ese momento era 1.850 soles, no es poca cosa para el país, y estoy hablando del año 2013, o sea, 1.850 soles es un montón de dinero. Entonces decían, si pagas la multa, los 1.850 soles, no te preocupes, así sea sorteado, no prestas el servicio militar. Se le insistió al gobierno, ahí estaba Pedro Cateriano, de ministro de Defensa, se le dijo, no hagas esto no justifica, no tutela, afecta a la libertad individual, esto es discriminatorio. Y en ese momento la Defensoría del Pueblo, cuando funcionaba bien, porque lamentablemente hoy día también el Congreso ha elegido un titular de la Defensoría que no debería estar en ese puesto, cuando la Defensoría funcionaba bien presentó una demanda de amparo y una medida cautelar. El sorteo era el miércoles y estábamos viernes. Se presentó un viernes la demanda en la mañana y el martes el juez del primer juzgado constitucional concedía la cautelar. Una cautelar que disponía lo que pueden apreciar ahí, es decir, ordenó que se suspenda el sorteo de 12.500 personas. De 12.500 personas, una demanda, una cautelar. No se le llamó proceso colectivo, pero era proceso colectivo. Era proceso colectivo, un ejemplo de que tenemos procesos colectivos. No solamente eso, otro ejemplo, hace algún tiempo también hubo un debate sobre la llamada píldora del día siguiente, un debate que se ha presentado en varios países. Y ahí lo que ocurrió fue que un tribunal, que tampoco era un buen tribunal, la prohibió. Y una persona, una fiscal que no actuó como fiscal, Violeta Gómez, decidió presentar una demanda a favor del colectivo de mujeres en edad fértil que querían acceder al anticonceptivo oral de emergencia. Bueno, se presentó la demanda, si después de algún tiempo, eso sí, se concedió una medida cautelar. Una medida cautelar, como pueden ver ahí, donde se dispuso que el Ministerio distribuya de manera provisional en forma gratuita en todos los centros de salud a nivel nacional el anticonceptivo oral de emergencia. En todo. Una demanda interpuesta por una persona y una cautelar. Eso fue el 2016 y la cautelar vivió, y en buena hora que vivió desde el 2016, porque la sentencia del Tribunal Constitucional recién declaró fundada la demanda el año pasado. El año pasado. Ese proceso de amparo se inició el 2014 y terminó el 2023, 9 años. Si no hubiera existido una cautelar colectiva, no se habría garantizado una tutela judicial efectiva. Pero no solamente hemos tenido amparos colectivos donde una demanda tiene una implicancia mayor. Esta idea de que la resolución se agote entre las partes no funciona en los procesos colectivos. Tenemos habeas corpus colectivo, inmigrantes venezolanos,
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presenta un habeas corpus, ¿para qué? Para que puedan ingresar al país porque se les estaba exigiendo requisitos que eran imposibles de conseguir. Y sencillamente ahí el TC le dio la razón. Ahí por primera vez, hasta donde llega mi conocimiento, habló de un habeas corpus colectivo. Pueden apreciar ahí el dato como el TC se refiere expresamente al habeas corpus de tipo colectivo en esta sentencia del año 2022. A veces ha utilizado el nombre de habeas corpus colectivo, pero a veces no lo ha hecho. Y pongo otro ejemplo, donde no habló de habeas corpus colectivo, pero en la práctica era un habeas corpus colectivo. El muro de la vergüenza se separaba por un muro. La Molina con Villa María del Triunfo, había un muro que separaba un distrito de otro. Bueno, un señor, Carlos Inostroza, una persona presenta un habeas corpus y logra una sentencia fundada que ordena ¿qué cosa? Que le permitan pasar a él, que solamente él tenga la posibilidad de circular, no, destrucción del muro. Destrucción del muro. El TC no le llamó habeas corpus colectivo, pero en la práctica era un habeas corpus colectivo. Y es que en realidad muchas veces se utiliza el proceso colectivo, pero sin llamarlo, porque lamentablemente, como veremos, no hay todavía un desarrollo sobre el particular. Hace poco, eso ya no lo puse aquí, pero hace poco, se ha dictado una resolución en primera instancia por un juzgado de Nauta, donde se reconoció al río Marañón como sujeto de derechos. Los amigos colombianos que están aquí presentes, las amigas colombianas, podrán recordar el caso del río Atrato, en la sentencia de tutela 622 del 2016. Es decir, nos inspiramos nuevamente en Colombia en la sentencia del río Atrato para decir, en primera instancia, esto ha sido apelado, todavía sigue en trámite, que el río Marañón es sujeto de derechos con lo que ello implica, tema discutible sin duda, pero se ha inspirado en la Corte colombiana. Y aquí una precisión que me vincula con la experiencia colombiana. Yo creo que ese es un habeas corpus, un amparo colectivo. Sin embargo, en Colombia, en el caso del río Atrato, no le llamaron amparo colectivo o tutela colectiva, sino para extender los efectos de la sentencia, utilizaron la expresión efectos intercomunis. Esta denominación, efectos intercomunis, me parece interesante, pero yo le llamaría desde una perspectiva procesal, proceso colectivo. Mi idea siempre ha sido tratar de vincular el derecho constitucional con el derecho procesal. Yo enseño derecho procesal constitucional y creo que no es necesario hablar de intercomunis cuando en realidad se trata de procesos colectivos cuya sentencia es lo mismo. Acá en el caso del río Marañón no se habló de sentencia intercomunis, pero sí se reconoció este tipo de decisiones y es que en realidad la teoría nos explica que existen procesos colectivos. Derechos difusos, derechos colectivos, derechos individuales homogéneos, el anteproyecto del código, el proyecto de código modelo para Iberoamérica sobre procesos colectivos de hace 22 años, el anteproyecto dirigido por el profesor Giovanni Priori de Código Procesal Civil habla de procesos colectivos, artículos 7, 9, 7 y 8, 14, pero esto lamentablemente no ha aparecido desarrollado en los procesos de tutela de derechos fundamentales. Es más, por ejemplo, la primera vez, en abril precisamente de hace 20 años, que se habló de estado de cosas inconstitucional en el Perú, la primera vez, el caso de Arellano Cerquén, no era una sentencia estructural, un estado de cosas inconstitucional clásico. En realidad, el caso Arellano Cerquén, ¿qué decía? Que le entreguen a la jueza información y a todos los demás jueces que están en la misma situación. En realidad era un proceso colectivo. Era un proceso de tutela de derechos individuales homogéneos, pero el TC se le ocurrió bautizar como proceso, como estado de cosas inconstitucional esta sentencia de hace 20 años. En realidad era, reitero, un proceso colectivo y a lo que voy es que no hay una regulación, el Código Procesal Constitucional, el actual, que le dicen nuevo código, pero es lo mismo, con algunos cambios, no dice nada. Sí se reconoce legitimación expresa por la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a la Defensoría, pero tenemos en realidad una ausencia de normas que hace que haya problemas y que no haya una garantía real de un debido proceso colectivo. ¿Qué temas se puede discutir? Obviamente la legitimidad activa y pasiva, quién puede demandar, quién puede ser demandado,
La publicidad, ¿quién presentó un habeas corpus, un amparo colectivo? No se sabe, no hay un registro. La litipendencia, cuando hay varios procesos, las cautelares, los efectos de la sentencia, los alcances de la cosa juzgada, porque algunos pueden presentar demandas colectivas para perder. No todos son buena gente en el Perú, si no vean el Congreso. Entonces, en realidad, algunos pueden presentar demandas para perder y la cosa juzgada que declara infundada la demanda no puede perjudicar a terceros. En fin, hay una cantidad de temas que desarrollar legal o jurisprudencialmente y esto lamentablemente no se ha hecho. Sentencias estructurales y estado de cosas inconstitucional. Comencemos con algunos ejemplos. El caso de las hermanas Ciesa Fernández, dos jóvenes en Amazonas, una zona pobre, que querían estudiar. Querían ir al colegio, pero su edad no permitía ir a un colegio porque la edad que tenían hacía que tenían que ir a otro colegio donde debían caminar varias horas ida y vuelta. Porque no había, el colegio actual era para personas menores de edad y ellas ya tenían una edad que no permitían normalmente, legalmente, que vaya a ese colegio. Presentan una demanda y el tribunal se inspira y dicta una sentencia de estado de cosas inconstitucional. Y como verán ahí, ordenó al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo máximo de 4 años, que venció, decía vencería, ¿no? Pero ya venció, el 28 de julio del 2021, año del Bicentenario, o sea, se inspiraron en el Bicentenario, puede asegurar la disponibilidad y accesibilidad de educación de niños y adolescentes. Y ojo, no solamente en Amazonas, sino en Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, porque vio el caso de 2 personas que no podían acceder. ¿Cómo llegó a esa conclusión tan intensa? Sin audiencias, como decía el doctor Magno Sosa, Sosa hace un momento, perdón, disculpa, como decía hace un momento el doctor Sosa, en realidad llegó a eso sin mucho desarrollo, no había prueba, no hubo audiencias preliminares, en fin, una serie de órdenes y de verdad interesante el caso, lo estudiamos en clase, pero el problema es de su ejecución. Un caso más reciente es el caso de Amazonas, del río Amazonas, donde declara un estado de cosas inconstitucional en toda la región Loreto, por vulneración al medio ambiente y al agua. En realidad, este tipo de sentencias son sentencias estructurales, que surgen luego de un bloqueo institucional y buscan desbloquear. Ya no vamos a desarrollar el tema de sentencias estructurales, ya lo han visto claramente hace un momento, y en realidad hay diversas órdenes que se pueden dictar, pero ¿qué pasa? Que en el Perú hemos utilizado la expresión estado de cosas inconstitucional para dictar sentencias estructurales, pero también sentencias recaídas en procesos colectivos. Nos hemos inspirado en Colombia en esa sentencia del año 97, que tiene varios años en la sentencia de unificación 559 del 97, cogimos de ahí el texto, es más, se cita en la sentencia Arellano Cerquén, donde quien fue ponente, y siempre me ha intrigado por qué le pusieron ese nombre, estado de cosas inconstitucional, quien fue ponente en esa sentencia en 97 colombiana fue el exmagistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, un destacado constitucionalista, y que de verdad no tengo idea porque se le puso estado de cosas inconstitucional, yo le hubiera puesto sentencias estructurales, que en el fondo son eso, son procesos estructurales. Pero en fin, son expresiones que se utilizan, así como en Colombia se habla de tutela, en el Perú de amparo y en otros países son denominaciones diferentes, pero que en mi opinión apuntan hacia el mismo resultado. Las sentencias estructurales son distintas a los procesos colectivos, sin duda, son distintas, es más, las sentencias estructurales pueden recaer en procesos colectivos, por ejemplo, de pueblos indígenas, o en procesos individuales, como algunos casos que hemos mencionado. Son procesos distintos, no se pueden comparar. ¿Y cuántas cuántos estados de cosas inconstitucionales se han dictado en el Perú? Un informe de la Defensoría del Pueblo de agosto del año pasado, elaborado por el doctor Cruces, que lamentablemente ya no está en la Defensoría porque la actual gestión, en fin, lo cambió. El doctor Cruces organizó este informe y en ese momento decían que agosto del año pasado habían 19 sentencias que declaraban estado de cosas inconstitucional. ¿Y cuáles son los temas pendientes que nos deja este aspecto de hablar de estado de cosas inconstitucional? Diversos.
¿Puede el Poder Judicial dictar sentencias que declaran un estado de cosas inconstitucional o solo lo debe hacer el TC? ¿Puede el Poder Judicial? Yo tengo mis dudas, les confieso. Estas son imágenes del Poder Judicial, estas son las colas para entrar y estos son los expedientes. Entonces, un Poder Judicial, un juez, el Poder Judicial está en condiciones de dictar una sentencia estructural o un estado de cosas inconstitucional con audiencias iniciales, preliminares, pidiendo informes. Una sentencia estructural en serio es difícil en realidad. Por eso probablemente las sentencias estructurales las dicta el Tribunal Constitucional. ¿A quién le corresponde su cumplimiento? Verificar, en principio, el TC. Habría que pensar si el juez también puede hacerlo. Las audiencias deberían haber, claro, deben haber audiencias. Antes de la sentencia también, y no solamente después. Definir criterios claros de los mandatos, registrarlos y el seguimiento. Como se mencionaba hace un momento, el actual tribunal eliminó este sistema de supervisión que se creó hace algún tiempo y que en realidad hoy día ya no existe, o sea que no se sabe quién supervisa el cumplimiento de estas sentencias. En fin, para terminar con unas reflexiones finales, ¿qué hacer con las sentencias colectivas, los procesos colectivos, las sentencias estructurales? Primero, recordar que, en mi opinión, un ordenamiento que tenga sentencias estructurales excepcionales y bien hechas y procesos colectivos es suficiente. No es necesario, en consecuencia, acudir a la expresión estado de cosas inconstitucional. Si se quiere acudir, bueno, se puede acudir, no hay problema, pero creo que materialmente son sentencias estructurales y habría que pensar en tratar de establecer criterios claros. Es particularmente difícil desarrollar este tipo de sentencias que van más allá de las partes en un país con una débil institucionalidad. En un país con una débil institucionalidad es muy difícil dictar este tipo de sentencias. Por eso la importancia de una reforma del sistema de justicia alejada de intereses políticos, por eso la necesidad de establecer reglas claras a nivel legal, a nivel jurisprudencial, y por eso es indispensable que los jueces y el TC, especialmente en momentos como los que hoy vivimos, sean autónomos e independientes. Comencé mencionando un caso que demuestra que lamentablemente esto no se aprecia en el país. Una democracia moderna debe garantizar la tutela judicial sencilla, rápida y efectiva de los derechos. Ese es el gran reto del derecho procesal y del derecho constitucional para tratar de diseñar instrumentos útiles, colectivos, estructurales que garanticen los derechos de las personas. Muchas gracias por su atención.